Hola mis hermanos, mis amigos, a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, como digo en muchas ocasiones, mantenernos en oración y mantenernos en la palabra. Demasiadas cosas están ocurriendo y nosotros los cristianos somos la luz del mundo, pero necesitamos tomar la energía que solamente proviene de Dios para que esa luz alumbre, igual que una luz en la casa, ¿verdad? Ya sea recibe energía de una batería o de la electricidad, el cristiano recibe su energía del poder del Espíritu Santo. Así que debemos estar en oración y en la palabra, en comunión con Dios en todo momento. Vamos a la palabra, que creo que tiene algo muy importante que decirnos en este día, en esta hora. Y oramos al Señor, Padre, que tu palabra nos ilumine, nos hable, nos redarguya en esta mañana y también nos edifique grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1 está justamente después del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 11 vamos a leer, y mantenga su Biblia abierta. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 11 dice así la palabra: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto es, si no ponemos nuestra fe en Dios. Aquí Santiago nos habla de las pruebas. Santiago nos habla de los problemas de la vida por los que todos pasamos, ¿verdad? Nos dice que en realidad debiéramos tener gozo de enfrentar los problemas. Dirá usted que eso no es fácil, y en realidad no lo es. Francamente, no lo es. Pero nos dice ahí el por qué debemos tener ese gozo. ¿Por qué? Porque, dice ahí, los problemas prueban nuestra fe y fortalecen nuestra fe. Eso produce paciencia, confianza, perseverancia para la próxima vez que enfrentemos otro problema. ¿Se da cuenta? Me puse a pensar en esto y recuerdo haber visto un documental sobre a los agentes del FBI y su entrenamiento. Pasan por un entrenamiento muy intensivo y riguroso. Pero no solamente aprenden en el salón de clases sobre la ley federal, técnicas investigativas y tácticas de defensa personal con armas de fuego, sino también pasan por mucho entrenamiento práctico. Los hacen practicar varios escenarios de confrontamiento criminal muy realísticos, ¿se da cuenta? Donde ellos practican una y otra vez su reacción frente a varias situaciones que ellos enfrentarán en su trabajo.
cuando se gradúen del entrenamiento, si es que se gradúan del entrenamiento. Es fuerte, es fuerte. Esa práctica es difícil, rigurosa, y pocos la disfrutan. Pero mientras más pasan por esas situaciones y escenarios realísticos, más desarrollan sus habilidades y más confianza toman. Mejores agentes serán. Esa práctica realística es crucial para su éxito como agentes del FBI. Eso mismo ocurre con nosotros y en nuestra vida cristiana con los problemas. Mientras más vemos la mano de Dios en nuestros problemas, mientras más vemos la protección de Dios en los problemas, más confianza en Dios tomamos, más perseverancia desarrollamos para enfrentar los próximos problemas, porque los problemas son parte de la vida. No podemos circunnavegar los problemas, tenemos que atravesarlos. Fíjese que aquí Santiago nos enseña que al enfrentar un problema, una situación difícil, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Se dio cuenta? Y nos dice que el que quiera pedir sabiduría, que la pida a Dios. Y Dios quiere dárnosla. Dios quiere darnos su sabiduría. Imagínese, usted y yo tenemos a nuestra disposición un consejero económico, un consejero matrimonial, un consejero de familia, un consejero emocional y un consejero espiritual. Ahí, con nosotros, a nuestro lado, cada día, 24 horas al día. No se lo tiene que imaginar. Usted lo tiene como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. Usted tiene ahí a Dios. Y Dios quiere darle su sabiduría, quiere darme su sabiduría. Está ahí a nuestra disposición en todo momento. En todo momento. Es Dios, es el Espíritu Santo que vive en cada cristiano. Y otra vez repito, Dios quiere darnos esa sabiduría. Dios quiere. Hay que pedirla, hay que buscar de Dios. Santiago nos invita hoy a pedirle a Dios su sabiduría para enfrentar cualquier situación, para enfrentar cualquier problema. Imagínense cómo sería nuestra América Latina. Oiga, ¿cómo sería nuestra América Latina? Y aquí en los Estados Unidos, si cada uno de nuestros presidentes pidiera a Dios sabiduría antes de tomar decisiones. ¡Wow! Sería muy diferente. No hubiera los problemas que tenemos en nuestra América Latina. No existieran. Pero no solo los presidentes deben tomar decisiones importantes. ¿Qué de nosotros como padres, como esposos, como hijos de padres ancianos, como nosotros como administradores de la economía del hogar y del dinero que Dios provee? Necesitamos su sabiduría y necesitamos consultar con Dios. Es importantísimo que consultemos con Dios y le pidamos sabiduría día a día y también al enfrentar cada problema. Así que primero Santiago nos habla de lo bueno de las pruebas, porque ellas producen en nosotros paciencia y perseverancia. Segundo, nos exhorta a pedir sabiduría de Dios. Nos exhorta a pedir a Dios su sabiduría, porque la necesitamos para todo en nuestra vida, en especial cuando estamos atravesando pruebas. Tercero, nos habla de la importancia de la fe. ¿Se dio cuenta? Ahí es donde leímos. Nos dice que la necesitamos cuando pedimos a Dios. Sin fe, Dios no responde. Sin fe, de hecho, no hay salvación. Sin fe no hay salvación.
para uno obtener la salvación debe poner su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Algo que no vimos, pero que hemos leído en su palabra. Hay que tener fe para eso. Sin fe no hay siquiera deseo de seguir adelante en la vida. Necesitamos fe. La fe es la que nos lleva a Dios a pedir perdón. La fe es la que nos lleva a Dios a buscar su guía, a pedirle por salud, a pedirle provisión en nuestra mesa, protección sobre nuestra familia. Es la fe, es la fe. La fe nos sostiene durante momentos difíciles como los que estamos viviendo. Momentos de caos, de virus, de enfermedad y también de locura. Es la fe la que nos sostiene. Pero hablemos claro, es importantísimo en quién o en qué usted pone su fe. En qué o en quién ponemos nuestra fe es sumamente importante. Digo esto porque mucha gente pone su fe en su propia fuerza, en su propio entendimiento, en su propia capacidad y hasta en sus recursos económicos. Se sienten bien, tranquilos cuando hay mucho dinero en el banco. Cuando no hay nada, están súper nerviosos porque están poniendo su fe en sus cosas, en su capacidad, en sus recursos económicos, en su entendimiento, en su profesión. Otros muchos ponen su fe, lamentablemente, en un partido político, sea cual sea, o peor aún, en un hombre, quien quiera que sea. Cuando Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él y solo en Él. De lo contrario, estamos cometiendo el pecado más grave contra Dios, que es la idolatría. A veces pensamos en la idolatría cuando pensamos en una imagen y pensamos en alguien que está arrodillándose frente a esa imagen. Sí, eso es idolatría. Pero cuando ponemos a algo o a alguien por encima de Dios y ponemos nuestra fe en eso, ya sea nuestra propia fuerza o nuestra fe en un hombre o nuestra fe en un partido o en una ideología, estamos cometiendo idolatría, el pecado de idolatría. O tenemos que ir a Jeremías 17:5. Es muy apropiado en este momento ir a Jeremías 17:5 en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías recibe palabra de Dios y la comunica al pueblo y escribe esto en Jeremías 17:5. Dice así Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Vuelvo a leerlo porque es sumamente poderoso e importante este mensaje del profeta Jeremías, palabra de Dios. Dice en estas palabras, así dice el Señor. O sea, Jeremías no se está inventando estas palabras. Jeremías no se bebió una cerveza y inspirado por el alcohol escribió esto. No, ahí dice, así dice el Señor. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. O sea, confía en su propia fortaleza y capacidad. Y del Señor se aparta su corazón. Palabras fuertes de la palabra de Dios. Nunca pongamos nuestra fe en ningún partido o líder, ninguno. Una cosa es darles nuestro voto y otra cosa es seguirles ciegamente y defenderles a toda costa, como vemos mucha gente haciéndolo. Aun cuando están completamente errados. Cuidado. Y pasa con los 2 partidos, o los 3, o los 4 partidos. No sé cuántos hay en su país. Ay, qué pena. El diablo es muy astuto
astucísimo, si eso es una palabra, muy astuto, y hace que aún nosotros los cristianos, creyentes, caigamos en ese error. Cuidado, cuidado, advertencia. Y nadie me puede acusar de que estoy en contra de Trump o en contra de Biden. No, porque claramente y decididamente dije lo que dice la palabra. Ahí lo acabamos de leer y lo repetí 2 veces. Hermanos, no pongamos nuestra fe en ningún político, ni en ningún partido, tampoco en nosotros mismos, en nuestras capacidades o nuestra cuenta bancaria. Solo pongamos nuestra fe en Dios, nuestro Padre Celestial, el dador de todo y el que puede quitar todo. Él es el dador de la salvación, Él es el dador del gozo, Él es el dador de la felicidad. Quiero que vayamos a Santiago 1, Santiago 1, 22 y 25 para terminar. Santiago 1, 22 al 25 dice así la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Para terminar, debemos ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. O sea, obedientes a Dios, a lo que Él nos enseña en su palabra que hagamos y a lo que Él nos enseña en su palabra que no hagamos. La obediencia a Dios es importante. Dice que no debemos ser olvidadizos de lo que aprendemos de las verdades de Dios y de su voluntad para el cristiano y para su iglesia. En otra forma, es otra forma de decirnos, oye, no eches a un lado los principios cristianos que conoces y que sabes. No los eches a un lado. Es que muchas veces desobedecemos a Dios no porque se nos olvidan sus principios y enseñanzas, sino porque los echamos a un lado. A veces los tenemos muy presentes, pero decidimos echarlos a un lado para hacer lo que queremos. Sin querer, queriendo, para satisfacer nuestros deseos o para salir de un problema de la forma más fácil y que no nos cueste. Pero la realidad es que nos cuesta el doble cuando desobedecemos a Dios. Que hoy tomemos la decisión y hagamos una resolución, de esas resoluciones de nuevo año, de ser obedientes a Dios en este nuevo año. Tomemos esa decisión, hagamos esa resolución de ser obedientes a Dios en este nuevo año. Y entonces seremos bendecidos por Dios ricamente. No son mis palabras, sino palabra de Dios. Fíjate que al final del versículo 25 que acabamos de leer, Santiago 1, 25, dice lo siguiente de aquel cristiano que obedece a Dios. Dice lo siguiente: este será bienaventurado en lo que hace. ¿Leíste? Este será bienaventurado en lo que hace. Hablando del cristiano que obedece a Dios. Esa es promesa de Dios. Promesa de Dios. ¿La crees? ¿La crees por fe? ¿Te fijas que es la fe la que te lleva a creerle a Dios? Creer lo que Él dice. Creer lo que Él dice que hagas y creer lo que Él dice que no hagas. Es la fe la que te lleva a Dios. Es la fe la que te lleva a verdadera felicidad en esta vida. Pero no fe en ti mismo,
no fe en un hombre, no fe en un partido, no fe en una ideología. No, es en Dios. Es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debemos poner nuestra fe. Y esa fe nos va a traer gozo, tranquilidad, felicidad y nos sostendrá en los momentos difíciles. Pon tu fe en Jesucristo, en aquel que murió en la cruz por tus pecados. Ese es el Hijo de Dios, ese es Dios encarnado. Pon tu fe en Él. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Señor, que la vivamos, que la atesoremos en nuestro corazón y sea guía en nuestra vida. Pedimos tu bendición, tu cuidado, tu protección y gracias por darla, Señor, todos los días, aun cuando no la pedimos. Gracias por tu provisión y por tu protección. Danos tranquilidad, gozo, paz, aún en estos momentos difíciles, porque en ti ponemos nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Dios te bendiga.